Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre y esto es I más C, Imaginación y Creatividad, versión radio. En esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar y todo eso, ver cómo podemos entrenar a nuestra imaginación para potenciarla. Bueno, pues vayamos justamente a esa forma. Recordemos todo lo que habíamos visto anteriormente, que ha sido mucho. Y justamente, sobre todo cuando tenemos tanto que ofrecer. Comentaros que directamente la versión que no es radio, ¿vale? Ha hecho una segunda temporada en la cual directamente le hemos dedicado lo que es un exhaustivo entrenamiento a lo que es análisis imaginativo a una de las obras más imaginativas, que yo creo que son más imaginativas del mundo, concretamente justamente, a ver, espera, que no me sale la palabra, Codex Serafinianus. Justamente ese pedazo de libro que es justamente de Luigi Serafini, el cual era, ya os digo, era un gran, sigue vivo, tiene 75 años y le podemos encontrar por Instagram, ¿vale? Sigue por ahí, sigue vivo. Una obra nacida de la imaginación, que solamente con la imaginación podemos potenciarla, ¿vale? Vamos a ver hasta qué momento podemos entrenar y potenciar a la imaginación. Tener en cuenta, vamos a recordar justamente cómo funcionaba la imaginación en el cerebro, cómo funciona el cerebro, porque el hipocampo parece tener todo lo que es el almacén de recuerdos, elementos, vivencias, etc. Dicen que todo lo que ves en la vida se almacena ahí. ¿Vale? El cerebro no desperdicia nada, en algún momento va a necesitar algo de eso y cuanto más le llenes, más herramientas posea para mezclar, crear nuevos elementos, etcétera, pues entonces más lo vamos a poder, más rápidamente va a conseguir unir varias cosas. Esto es como por ejemplo, tener cromos, ¿no? Ser coleccionista. Cuanto más cromos tengas, más podrás cambiar, ¿no? Con otra gente, y si tienes cromos de varias cosas, más posibilidades. Pues el hipocampo es algo parecido, es el almacén donde tenemos que llenar con un montón de cosas. La imaginación viene a ser también como un músculo, ¿vale? Cuanto más la usamos, más fuerte y más flexible se vuelve. Si no la ejercita, se vuelve rígida y limitada. Al igual que, yo que sé, para correr hay que entrenar las piernas, para imaginar hay que entrenar el cerebro, ¿vale? Esto tiene una fácil explicación, ¿vale? Tener en cuenta que hay varias rutas que interconectan el cerebro, ¿vale? No, el cerebro no va siempre por la misma, no va por caminos separados, sino que esto es como lo mismo, alguien que va caminando y siempre, pues, cuando te adentras en un bosque, siempre sigues más o menos el camino que otros han pisado, ¿no? Desviarte de ese camino puede llegar a ser un poco peligroso, ¿no? Pero también interesante, ¿vale? Puedes descubrir cosas que nadie ha visto, ¿vale? La imaginación es lo mismo. Si tú obligas a hacer cosas diferentes, ¿vale? Con la imaginación, le retas al cerebro a tener que coger otros caminos para desviarse. Véase, por ejemplo, cuando queremos dibujar bien, un ejemplo que es además muy interesante, no sé si lo llegamos a comentar porque son tantas versiones las que tenemos, pero sí es cierto que cuando, por ejemplo, tú dibujas, el cerebro no es, lo ve como una tontería, ¿no? Es como si fuera ese padre o esa madre que llega del trabajo toda rendida porque lleva desde las 7 de la mañana fuera y de pronto llega a casa rendido a las 10 de la mañana, de la noche, y deseando, todavía le queda pues hacer la comida, preparar la cena, tender la ropa, hacer las camas,
y según abre la puerta se encuentra con ese niño y tal, con un montón de películas del Señor de los Anillos ladeando a la cabeza y diciendo, hola, quiero que veamos todas estas películas mientras cenamos, y la cena no está hecha. O sea que, y claro, tú te quedas así mirando como diciendo, Dios mío, y tal, con lo bien que estaba yo ahí cuando era pequeño. Bueno, pues más o menos el cerebro es algo parecido, ¿vale? Es algo realmente increíble. Si tú le mandas dibujar, él va a pensar que eso no tiene importancia, no, de hecho no la tiene, si vienes a ver, porque realmente todo eso dibujar no te va a la vida. Sin embargo, si tú supieras y dirías, pues qué vago que es el cerebro, ¿no? Y tal, pues no, no, porque el cerebro y todo eso realiza una de las mayores análisis de estímulos externos. Hombre, si yo te dijera que el cerebro realiza más o menos por cada latido de tu corazón, realiza pues aproximadamente unos, no sé, como unos 100, pudieran ser unos 100 análisis de los que a ti te mandan en la Seguridad Social y que te tardan una semana en darte el resultado. Pues sí, que si hormonas, que si el azúcar, que si la tensión de la sangre, que si resulta que hay algún tipo de dolor, que porque funciona algo mal y activamos lo que es los emisores para ver qué narices pasa ahí, que suele ser el dolor. Cualquier cosa la detecta el cerebro, pero eso solamente en la sangre, ¿vale? Es que también está analizando de forma casi continua los estímulos auditivos, sonidos que pueden llegar a suceder. Por ejemplo, escucho ahí un rugido y tal, si voy en un bosque y es la rama que se ha partido y se me va a caer encima, ¿vale? Olfato, por ejemplo, si por ejemplo, pues o huelo a gas, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Cuando el gas olía todavía. Si, por ejemplo, y tal, escucho, por ejemplo, el sonido de un claxon de un coche que viene a mí a toda leche porque se le han fastidiado los frenos, ¿no? Gustativos, por ejemplo, estoy comiendo y de pronto y tal, saboreo algo así como que está podrido. Hay que actuar de seguida, escúpelo porque estás podrido, te vas a poner malo y al final va a tener que llevar al hospital. Como podéis ver, el cerebro tiene muchísimas cosas, pero no solamente eso. Cosas que tú no sabes hacer, porque es que vivimos ajenos a todo, ¿no? Hacer latir tu corazón, tú no te encargas, ¿vale? Sería un horror para nosotros. Controlar la respiración. Si empiezas a correr y tal, enviarle hormonas a lo que es el control de las hormonas que va justamente a lo que son los músculos. El control de las hormonas que disuelven las hormonas que han ido, la adrenalina que ha sido pues, depositado en músculos, pues si no cristalizaría y te causaría más dolor, ¿no? Que son las agujetas, en cierto modo. Aquellos que no hacemos deporte ni nada y consideramos que es mucho más sano un gordo que nunca ha hecho deporte que un deportista, ¿vale? Que está cada 2 por 3 y tal con un esguince y una patada que le han pegado en el tobillo, ¿no? No, el deporte es pan sano, lo que pasa que a mí me da pereza y tal realizarlo. Pero bueno, al margen de todo esto, como podéis observar, el cerebro tiene muchas cosas interesantes que hacer, aparte de coger y ver la película del Señor de los Anillos. Como en nuestro ejemplo. Lógicamente, por eso la gente no dibuja bien, ¿vale? Porque el cerebro, la información visual se la envía directamente por un canal, que es el de siempre, y se la envía por un canal y todo eso, llegue lo que llegue, ¿vale? ¿Esto cómo lo envío? Pues envíalo y tal por el transporte, dáselo, por ejemplo, envíalo por el transporte del camión de las ruedas cuadradas, ¿no? Y claro, esa información llega deformada y el cerebro no puede, cuando llega al otro hemisferio, no puede ordenar muy bien lo que es el traspaso, o sea, el dibujar, ¿no? Y directamente por eso dibujamos mal, ¿no? Sin embargo, si tú le obligas al cerebro a tener que hacerlo desde otro punto de vista, por ejemplo, intenta dibujar lo mismo que estás intentando dibujar con la mano que sueles dibujar, hazlo con la otra. Ahí cambiamos, ahí somos innovadores, ahí hay que cambiar, ahí te hacemos de trabajar, ¿eh?
Ahí dices, hostias, esto es un reto, vamos a ver, me está diciendo este hombre que tiene que dibujar con la otra mano, que es la que no utiliza en su vida, ¿vale? Y tiene que dibujar con esa mano, pero yo tengo que hacerlo, ¿vale? Porque me lo manda el jefe. Entonces lo que hago es directamente empiezo a dibujar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy intentando abrir una ruta nueva, ¿vale? Fuera de lo habitual y captando la atención del cerebro. Captas la atención y una vez que captas la atención, entonces ya directamente, pues el cerebro presta más atención a lo que estás viendo. Vale, no te va a salir bien, porque no te va a salir bien, ¿vale? Pero ya el cerebro le ha quedado claro qué es lo que quieres dibujar. Pero es que si lo haces unas 4, 5, 6 veces, aunque te salga un churro, ¿vale? Con la mano que no sueles escribir, y luego acto seguido y rápidamente lo haces con la otra mano, te va a salir mucho mejor que si lo hubieras estado intentando la primera vez. Es una cosa muy interesante, ¿vale? Así que vamos a ver 3 pilares para estimular la imaginación. El primero de todos es que, lógicamente, ¿vale? Si la imaginación se alimenta de algunos elementos, de algunas piezas que yo puedo combinar para formar otras nuevas, y esas piezas están en el hipocampo, cuantas más cosas le metamos al hipocampo, mucho mejor. Es decir, cuantas más experiencias tengas, más material tendrá tu cerebro para combinar. Por otro lado, leer, viajar, escuchar historias, aprender cosas nuevas, nos va a ayudar también mucho. Ver películas. La gente que ve muchas películas y todo eso de todo tiempo, que la estás viendo directamente por, yo que sé, no quiero dar nombres, pero por Netflix, iPhone, iPhone no, iTunes, por Amazon, etcétera, Amazon Prime, etcétera y tal, esas no las tengo yo. Pues lógicamente y todo eso tiene abierto la posibilidad de ver algo que en algún momento ha sido la imaginación de otras personas. Con lo cual y todo eso, pues a lo mejor a quien no le ha pasado que tiene muchas ganas de ver una parte y dices, estrenará en diciembre y estamos en enero y dices, ostras, y tienes tantas ganas que empiezas a imaginarte y tal como sería. A ver, esto podría ser de esta manera y de otra. Y tú ya te estás creando esa historia, ¿no? De saber exactamente cómo podría llegar a ser. No sé si os he contado, creo que se os he contado lo que es la historia de John Romero, pero bueno, la voy a contar de nuevo porque es muy interesante, ¿vale? John Romero es quien hizo, uno de los programadores que hizo lo que es el motor de 3D de Quake. En su momento era el castillo, la huida del castillo el primer juego en 3D. Hasta el momento no existían juegos de 3D. Este hombre y tal le preguntaron, ¿vale?, que cómo se le había ocurrido hacer algo similar y haberlo conseguido. Hizo el motor que luego funcionaría en casi todos los programas juegos que tenéis de 3 dimensiones, ¿vale?, en primera persona. Entonces estableció unas bases a seguir y a mejorar, muchos de ellos las mejoraron, etcétera, ¿vale? Y él dijo, vamos a ver, yo estaba harto de jugar a juegos, ¿vale?, y siempre esperaba encontrar el juego que yo quería jugar, ¿vale?, pero nunca aparecía, así que decidí hacerlo yo. Tan sencillo como eso. Muchas veces y todo eso quieres ver una película y te haces una idea más o menos de cómo sería la película, ¿no? Oye, me gustaría que hiciera eso, pero te falta verlo. Créate tu propia película. Créate tus propios finales. Cambiar los finales a algunas cosas es interesante. O cuando lo lees dice, hombre, podríamos hacer una precuela y te inventas la precuela, ¿no? O dices, mira, me encantaría que la segunda parte hiciera esto. O por ejemplo en Blade Runner, a mí me ha pasado muchas veces y tal que me he quedado con ganas de más, ¿no? Aunque hay una segunda parte además muy buena y tal, pero me he quedado con ganas de más. Y a lo mejor te interesa ganas de más, ¿vale? Lo que pasa es que no va a haber una tercera parte porque parece ser que St. John y Harrison Ford no se llevaban muy bien. Pero bueno, el caso es que fue muy, muy interesante, muy interesante.
Así que lo dejo ahí, ¿vale? Segunda, la practica la asociación libre. Es decir, conecta ideas que parecen no tener nada que ver, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un pez tuviera alas y viviera en el cielo? ¿Vale? Imaginaros qué pasaría, crearos ese mundo, ¿vale? Crear con la imaginación ese mundo. ¿Qué pasaría si un pez tuviera alas y viviera en el cielo? ¿Qué pasaría si un pájaro, por ejemplo, tuviera branquias y viviera en el mar? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pues un elefante se enamorara de una hormiga, ¿vale? Y la rima las dejáis, ¿vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, por ejemplo, si un espíritu, por ejemplo, se enamorara del medium, ¿no? ¿Qué pasaría? Un montón de cosas se pueden ocurrir. Utilizar la cabeza y tal para ver, ¿y cuál pongo? ¿Y cuál eso? Estamos hablando de imaginación, esas cosas tienen que salir. A ver, no se os ocurre nada, ¿vale? Cosas interesantes, juegos que podéis hacer. Cogeros, recortar unas hojas, ¿vale? Un folio te vale. En cada trocito, en cada papelito, dibujar, por ejemplo, poner el nombre de un animal, ¿vale? Un animal. Recortar otros 10 papelitos. Bueno, otros 10 no había dicho cuántos, pero bueno, imagina que 10. Y le pones nombres de cosas que hay en el estuche, ¿vale? Cosas que por ejemplo, material escolar o material de oficina. Recortar y todo eso y ir poniendo, por ejemplo, pues nombres de instrumentos, ¿vale? De instrumentos musicales. Volvéis a recortar y ponéis nombres, por ejemplo, de cosas que no tengan que ver. Por ejemplo, imagínate personajes de películas, ¿no? Y tal, y juntarlos todos. Hacéis 3 montoncitos, o 3 o 4, los que sean, y los juntáis, ¿vale? Todos. Lo juntáis, lo barajáis, hacéis ahí un meollo increíble y de pronto con los ojos cerrados, una vez movido, cogéis 1, 2 y 3. Cogéis 3 papelitos y sale destornillador, a ver, en el otro ardilla y en el otro, por ejemplo, pues te sale Harrison Ford. Pues invéntate una historia. Harrison Ford tenía una ardilla que se metió en un horno y tuvo que utilizar un destornillador para sacarlo, pero la ardilla era alérgica a los destornilladores, así que claro, luego Harrison Ford tuvo que inmunizar al destornillador porque se quejaba. Además, el destornillador también era alérgico a las ardillas, pero no a Harrison Ford, quien directamente, y todo eso lo que hizo fue directamente bla, 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 bla. No voy a seguir porque voy a seguir ahí, pero una historia enlaza con la otra, enlaza con la otra, enlaza con la otra, y lo que estás haciendo es crear caminos separados, haciendo que esos senderistas que van por el camino fijo, ¿vale? Que van por una ruta específica, por un bosque y tal, un universo increíble y un bosque por el medio y tal, y dice, de aquí no me salgo. Les estás haciendo que se separen, ¿vale? Que se vayan separando y vayan descubriendo zonas diferentes, ¿vale? Abriendo caminos diferentes por los cuales la próxima vez que lo hagas vas a poder ver cómo directamente te cuesta menos, y si lo haces varias veces te va a costar muchísimo menos. Tercero que vamos a ver, tercer gran pilar, es permite el juego mental. Por ejemplo, la imaginación crece con el juego, la curiosidad y la libertad de pensar sin miedo a equivocarse. Claro, es decir, cuando vosotros vayáis a imaginar, no tenéis por qué pensar si eso puede ser o no puede ser, ¿vale? Estáis imaginando, en la imaginación todo es posible, ¿vale? Es tu imaginación, es tu mundo, tú decides, eres el Dios. En la imaginación todos somos dioses, todos creamos nuestro propio mundo, todos creamos cosas nuevas, seres mágicos, seres lo que sea. Da lo mismo que crees una máquina del tiempo, ¿vale? Da igual que funcione o no funcione, eso no significa que vayas a patentarla. O sea, estás imaginándote una máquina del tiempo. Por ejemplo, podéis imaginaros una máquina del tiempo, fijaros qué chorrada. Un boli de 4 colores, ¿vale? El rojo ir al pasado, el azul ir al futuro, el verde es para congelar el tiempo y el negro sería para hacerlo ir más deprisa. Con esa cosa tan sencilla puedes viajar al tiempo.
¿vale? Y entonces imagínate que lo utilizas, ¿vale? Entonces si le doy 2 veces y tal, y le doy al otro, por ejemplo, pues va mucho más rápido. Entonces va mucho más atrás a la época de los dinosaurios. Imaginaros que viajáis justamente cuando el mundo se creó, cuando la Tierra se creó. ¿Qué veríais? Claro, para eso vamos a necesitar también otro componente muy interesante, ¿vale? Que es el conocimiento. Cuanto más conocimiento tengas, ¿vale? Más fácil te va a resultar hacerlo. Pero imagínate que no tienes ese conocimiento. Imagínate que tú no sabes para nada y todo eso porque nunca te ha interesado y no sabes para nada cómo va eso. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues invéntatelo. Pues mira, voy para atrás y entonces en esa época existía era todo lava y tal, y había unos seres y tal que vivían en unas burbujas que eran capaces de soportar la lava. Y entonces se subía y todo eso, subieron y tal, y me dijo, hombre, tú por aquí, ¿qué pasa? El hombre, como decía Faeminio Cansado, hombre, el hombre tupo aquí, el hombre tupo aquí, no sé qué y tal, ¿qué haces aquí? No sé qué, y me llevaron a un sitio y tal, y te inventas todo, te lo inventas, porque precisamente la imaginación es inventar, es coger cosas que no tienen nada que ver y crear otras nuevas, ¿vale? Eso es un juego muy bonito, te hace libre. No sé si lo mencioné alguna vez, creo que sí, y tal, porque ya tenemos unas edades que no son normales, ¿vale? En las cuales alguien, no sé si fue Miguel Hernández o alguien más, no corregidme si me equivoco, pero alguien muy famoso dijo una vez y tal que era libre, en su cárcel era libre con su imaginación, ¿vale? Una frase muy bonita, ¿vale? Solamente cerrar los ojos era capaz de ver el cielo, o oír los pájaros, etcétera. Esa es otra. No solamente limitaros al oído, o sea, a la vista, ¿no? A las imágenes, sino intentar, si imagináis un campo, intentar imaginar en un campo. Vamos a hacer un ejercicio. Intentar imaginar que estáis en un campo, ¿vale? Estáis en un campo. ¿A qué huele? Intentar acordaros en ese olor de la hierba cortada, ¿vale? ¿A qué huele la hierba? Acaba de llover. Así que intentar, en cierto modo, pues oler ese olor a tierra mojada. Es verano. Intentar sentir ese frescor, ¿vale? Tacto. Intentar oír el sonido de los pájaros, ¿vale? El sonido de los grillos, el sonido de todo, incluso hasta el sonido del tiempo. ¿A qué sonaría el tiempo? ¿A qué puede sonar el tiempo? Son pequeños ejemplos que os van a hacer, hombre, no digo que el sonido tenga, pero ¿qué sonido, qué olor puede tener la felicidad? Yo os digo que son ejercicios muy, muy interesantes. Y hablando de ejercicios, os voy a proponer 6 ejercicios que os voy a explicar con ejemplos, ¿vale? A ver, ejercicio número 1 es combinar conceptos aleatorios. Por ejemplo, escribe 2 palabras sin relación aparente. Por ejemplo, gato y avión. Y ahora pregúntate, ¿cómo sería un gato avión? ¿Sería un avión peludo? ¿O un gato que vuela y lleva pasajeros? ¿O ambas cosas? O simplemente y todo eso cogerías, ya veíamos aquí que para hacer eso tenemos que coger parte de uno y parte de otro, analizarlos, desglosarlos en sus partes, irlas combinando. Eso es lo que hace el cerebro, lo descombina, le cambia cosas. Imaginaros un gato con orejas de elefante o un elefante con las manchas de una cebra con las manchas de un guepardo, o imaginaros un perro que maulla, ¿vale? O un gato que ladra. Son cosas muy interesantes, ¿vale? Que os va a ayudar. Todo esto os va a estimular la capacidad de unir ideas dispares. Eso es muy importante porque eso lo que hace es abre directamente caminos, ¿vale? Que en vuestro cerebro y tal jamás habríais abierto. Y esas conexiones, cuantas más conexiones, más rápidamente vais a llegar a pensar, ¿vale? Más caminos, más gente, más ideas. Entonces, os voy a poner una lista para practicar si queréis podéis practicar con vuestros hijos, ¿vale? Incluso, seguramente que os llevaréis una sorpresa muy grata. Árbol y el reloj. Ese sería uno, un árbol y un reloj. Un perro y una bicicleta. Un zapato y una nube. Un pez y una lámpara. Un tren y un libro. Podría ser también un árbol y un libro.
un perro y una lámpara. Y vais haciendo todas las combinaciones posibles hasta que ya no os cueste tanto realizarlo. ¿Vale? Segundo ejercicio que os voy a poner. Dibujar con restricciones. Es decir, podemos dibujar un objeto pero con una limitación. Por ejemplo, puedo hacer un castillo solamente con círculos, ¿vale? O puedo hacer un castillo con los ojos cerrados, ¿vale? O un castillo sin levantar el lápiz del papel. O solo usando círculos y sin levantar el lápiz del papel. O solamente o con los ojos cerrados y sin levantar el lápiz. O simplemente con la mano que no debéis escribir, o sea, la mano con la que no soléis escribir. Los que sean ambidiestros que lo hagan, yo qué sé, con ambas manos, ¿no? Molaría. Dibujarlo con ambas manos también es una opción. Eso sería prestar mucha atención al dibujo. Por ejemplo, dibuja una casa usando solo triángulos o dibuja un animal en menos de 10 segundos. Cosas muy interesantes, ¿vale? El tercer ejercicio, bueno, esto, perdona que me he saltado, ¿esto qué estimula? Estimula la creatividad dentro de límites, lo que obliga al cerebro a buscar soluciones nuevas, ¿vale? Tercer ejercicio que os va a estimular la narrativa visual y la capacidad de crear historias. Vais a escoger 3 objetos al azar, por ejemplo, sombrero, llave y árbol, y crear una historia que los conecte, pero solo con dibujos, nada de escribir. ¿Qué pasa? Que muchas veces y tal, al hacer eso tenéis que ser muy creativos. ¿Y qué pasa si no sabemos dibujar bien o lo que sea? Bueno, pues utilizáis algo que se le parezca y punto. O sea, un garabato, ¿vale? Que vosotros sepáis qué es eso. Si aquí lo importante no es hacer un dibujo bonito, aquí lo importante es no comunicar con palabras y expresar. Por ejemplo, si queréis poner que el elefante está triste, pues le ponéis una cara triste, una curvita hacia abajo. ¿Que está contento? Pues una curvita hacia arriba. ¿Que está dormidito? Ponéis en los ojos dos paréntesis hacia abajo, ¿no? ¿Que está enfadado? Le arqueáis las cejas. Algo parecido a eso. Siguiente ejercicio, ¿vale? Que os va a enriquecer las imágenes mentales con detalles multisensoriales. Casi nada. Imaginación sensorial. Cierra los ojos e imagina un lugar que no exista. Descríbelo usando todos los sentidos. Por ejemplo, ¿qué colores ves? ¿Qué sonidos hay? ¿Qué temperatura sientes? ¿Qué olores hay en el aire? Esto ya os digo que igualmente va a enriquecer esas imágenes mentales, ya que vais a abrir muchos más canales, porque normalmente ya sabéis que las imágenes están en el lóbulo occipital, o sea, en la parte casi en la nuca, ¿no? Y con esto, creo que lo he dicho bien, ¿no? En la occipital. Y con esto lo que vais a hacer es que directamente, hablar de temperatura, tiene que pedir información directamente a otro sitio. Igual que si imagináis, por ejemplo, que estáis abriendo y cerrando la mano, automáticamente la imaginación pide consejo de movimientos al cerebelo. ¿Vale? Ahí se lo devuelve. Por eso se activa ese área, aunque tú no estés moviendo la mano. Vamos a más cosas y es ejercicio número 5. Preguntas disparadoras, ¿vale? Que es que ya os digo que esto es lo primero que es la primera. No te creas que sigo el guión muy para allá, ¿no? Pero en el primero que me he hecho un guión y tal, y muchas veces y tal, pues entre que no vemos bien o lo que sea, nos inventamos las cosas. Esto va a estimularos la exploración de lo posible para desbloquear nuevas ideas. Vamos a hacernos preguntas que no tienen una sola respuesta correcta. ¿Cómo sería un planeta donde los árboles hablan? ¿Vale? ¿Qué pasaría si las personas pudieran volar solo de noche? ¿Cómo sería un animal que mezcla de un elefante y una mariposa? Ahí lo dejo. Y el último ejercicio que os voy a dejar es redibujar la realidad.
Esto va a estimularos ver lo habitual desde perspectivas nuevas o nuevas perspectivas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a elegir un objeto cotidiano, ¿vale? Y dibujar su versión alternativa. Por ejemplo, elijo una taza que camina sola o elijo un coche que parece un pez. Ahí lo dejo. Cosas que la verdad es que estos ejercicios os van a venir muy bien, ¿vale? Os van a venir muy bien para abrir esa imaginación. Más cosas. ¿Qué podemos hacer para tener viva la imaginación? Es decir, rutinas que podemos hacer. Un juego diario de ¿y si? Por ejemplo, cada día pregúntate algo loco. Por ejemplo, ¿y si la gravedad funcionara al revés? Es decir, en vez de atraernos, no se disparara. ¿Qué habríamos inventado para que mantenernos ahí? ¿Vale? ¿Nos pondríamos chalecos de plomo? ¿Qué haríamos? ¿Cómo iríamos al trabajo? ¿Qué pasaría con los coches? Esas preguntas son interesantes y seguramente lo bonito de todo esto es que a cada uno de vosotros se os va a ocurrir algo diferente. Segundo, un diario creativo. Escribe o dibuja algo inventado cada día, aunque sea pequeño. Vale, invéntate cosas cada día. Por ejemplo, un día me voy a inventar, por ejemplo, una pastilla que al tomarla, pues eso, se me vuelve invisible solamente la parte de la cabeza, ¿vale? El resto no. Así yo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nadie me puede reconocer y me ven el cuerpo, no me ven la cabeza, no me reconocen y tal? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pasaría? Por ejemplo. Tercero, explorar cosas nuevas. Cambiar el camino para ir al trabajo o probar un hobby distinto, hablar con personas diferentes. Parece una tontería y tal, pero siempre esas cosas y tal nos van a descubrir cosas nuevas, es decir, nuevas sensaciones. Aquí de lo que se trata es que la rutina y la imaginación no son demasiado buenas amigas, ¿vale? Entonces, en el momento que nosotros salimos de esa rutina, la imaginación se dispara porque ve nuevos estímulos. Y digamos que se abre a un campo nuevo. El cerebro está continuamente deseando explorar cosas nuevas, ¿vale? Ver cosas nuevas. Hay gente que no, pero hay gente que sí. Y normalmente el cerebro es así. Así que cambiar de camino para ir al trabajo, ¿vale? Lo que va a hacer es directamente vais a descubrir muchas más cosas o sitios que no sabías que existían. Por ejemplo, a veces que dice, uy, yo no sabía que existía esto aquí. No sabía que aquí había una librería, no sabía que eso, no sé qué, y eso te lo da el conocer cosas nuevas. Y el cuarto es momentos de desconexión, ¿vale? La imaginación necesita espacio, ¿vale? Pasear, meditar o simplemente no hacer nada va a ayudar a que surjan ideas, ¿vale? Eso lo tenéis que poner en clave, aparte de ser muy sano, claro, lógicamente, ¿vale? Os ayuda a relajaros, os ayuda a estar tranquilos y, lógicamente, vuestra imaginación le van a surgir nuevas ideas. Vamos a poner un ejemplo práctico y lo vamos a hacer juntos. Vamos a pensar en un objeto de nuestra casa. Ahora vamos a imaginar que tiene un superpoder, que cobra vida y que habla, o que existe en un mundo futurista. Por ejemplo, una silla que viaja en el tiempo. ¿Cómo funcionaría una silla que viaja en el tiempo? ¿Qué aventuras tendría? ¿Qué nos contaría? ¿Vale? ¿Que tendría familia? Es curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Qué le hace moverse para ir de un sitio a otro del tiempo? ¿Tendría algún abuelo que estuviera en la edad medieval? Son cosas interesantes, ¿vale? Y vamos a hacer una actividad final. Crear nuestro propio kit de imaginación. Vamos a coger una caja, ¿vale? Con papeles de colores, lápices y rotuladores, revistas para recortar, una lista de palabras aleatorias y preguntas disparatadas. Cada vez que necesitemos inspiración, abrimos el kit y creamos algo rápido sin pensarlo demasiado. Toma ya, ahí lo tienes. Así que bueno, como podéis observar y tal, la imaginación se entrena igual que un músculo, ¿vale? Los ejercicios simples como combinar palabras o dibujar con límites o imaginar, ¿vale? Mundos nuevos van a despertar la creatividad, ¿vale?
La palabra clave es practicar sin juzgar. Es decir, jugando, permitiéndonos ser libres, ¿vale? Lejos de las leyes de los hombres, tanto físicas como de leyes o lo que sea, leyes químicas, leyes físicas, leyes lógicas. No, no, aquí somos nosotros los que inventamos y van a funcionar porque es de vuestra imaginación. Dice, vamos, ¿cómo vamos a hacer una máquina que huele? Eso es imposible, nadie lo ha hecho. Vale, pero es que, a ver, es tu imaginación. ¿Eres capaz de imaginarlo? Existe. Vayamos allá y acabamos con una frase que me encanta. Es una frase de uno de los grandes, de Albert Einstein, que decía, la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Pues muchas gracias, un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista.